¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje, ¿no es cierto? Iniciando ya esta segunda parte de lo que serían, pues, las clases, ¿no es cierto?, de manera virtual para ya culminar con nuestro año escolar. Espero que estas 2 semanas hayan sido de provecho, hayas podido compartir en familia, que más que los tuyos estén pues con salud, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y que además hayas podido descansar, ¿no es cierto? Al menos olvidarte un par de semanas de los estudios, pero luego, ¿no es cierto?, retornar con todas las pilas recargadas para poder iniciar con las clases como corresponde. ¿Ya? Ya saben que este video está dedicado para ustedes, chicos de segundo año del Colegio GUNI en Cañete. Y estamos utilizando, ustedes saben ya desde hace unas clases, esta plataforma, que no solamente nos sirve para poder explayarnos un poco más en las clases, para que tú puedas de alguna u otra manera ver las diapositivas y poder hacer tus resúmenes, sino que además podemos trabajar como corresponde el material, digamos, o tu libro de trabajo, ¿no? Entonces, para empezar la clase del día de hoy, es importante recordar que a partir de esta clase y 2 semanas siguientes vamos a establecer esta relación de clases de manera virtual. Luego vamos a tener nuestras clases por Meet, que sería nuestra clase de repaso, y finalmente nuestro examen, ¿ya? Es importante recordarles, chicos, que después de ver este video, ¿no es cierto?, que eh, te recomiendo que desarrolles la ficha de trabajo, ¿no? Que ahora voy a fundamentalmente a compartir y vamos a poder trabajar como corresponde. Pero te pido, ¿no es cierto?, que trabajes esta ficha de trabajo y que lo mandes, ¿no es cierto?, y que mandes tus fichas, digamos, para contabilizar tus notas. Y ya saben que la nota de las fichas reemplaza la nota de tareas. Entonces, si tienes alguna duda o alguna consulta o alguna pregunta, le informas al coordinador, que el coordinador siempre está pendiente de todo lo que ustedes trabajan, ¿no? Me hace llegar a mí la duda y yo le mando la justificación, o de repente si hay que corregir alguna respuesta, la corregimos. Ustedes saben que durante ese tiempo de trabajo ya hemos desarrollado, ¿no es cierto?, y visto categorías gramaticales, ¿no? O también conocidos como clases de palabras. Empezamos con la normativa del sustantivo, luego trabajamos la normativa del artículo y los determinantes, y hemos desarrollado hasta la normativa del pronombre, ¿no es cierto? Ahora, yo te explicaba y te decía que estos tipos o estas clases de palabras se les llaman clases de palabras bajo elementos variables, porque ese tipo de palabras o estos tipos de palabras sufren accidentes gramaticales, pues no, o sea, pueden cambiar en género, en número y persona. Pero, según tu libro, hoy tendríamos que establecer y trabajar la normativa del verbo, indicando algo muy importante, ¿no? Muchos saben y relacionan, ¿no es cierto?, o tienen de alguna u otra manera la idea de que el verbo implica la acción, ¿no es cierto? Pero no solamente la acción, implica el estado también de las cosas, implica la existencia de las cosas también, implica la ubicación y la cantidad de las cosas. Por eso es que el verbo es la única categoría gramatical del español que presenta mayor número de accidentes gramaticales. ¿Cuántos son? 5 accidentes gramaticales. Aunque en algunos manuales de este curso colocan 6 accidentes gramaticales. Bueno, vamos a ver ello y también vamos a ver algunos tipos de verbos, ¿no?, que vamos a establecer. Recuerda que para poder trabajar, ¿no es cierto?, el día de hoy con estas clases de verbo, con esta definición de los verbos, y con su desempeño morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico, ¿no es cierto?, es importante, digamos, recordar que este tema se va a ver en 2 partes. Hoy vamos a ver las normativas del verbo parte 1 y la siguiente semana vamos a ver la normativa del verbo parte 2. ¿No es cierto? Porque es un tema extenso. Además, es extenso, hablando de la normativa, fundamentalmente porque hay que recordar que tiene 5 accidentes gramaticales el verbo. Entonces,
en una sola clase no se va a poder ver todo eso, ¿no? Así que por si acaso te hago, digamos, esta salvedad. Así que vamos a empezar a compartirte la pantallita para poder trabajar de una vez contigo con este tema, ¿no? Empezando con buen pie esta segunda parte del año escolar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a establecer y vamos a trabajar, muchachos, la normativa del verbo. Te decía que cuando hablamos del verbo, no solamente estamos hablando fundamentalmente de, digamos, de la acción, hablamos del estado, hablamos también del proceso, hablamos de la existencia, hablamos de la ubicación, hablamos de los procesos por los cuales un sustantivo o un referente realiza una actividad dentro de la oración. Ahora, entendiendo eso, el verbo es la única categoría gramatical, hablando de categorías gramaticales, estamos fundamentalmente hablando de clases de palabras, que presenta 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales que vamos a ver el día de hoy? Vamos a encontrar número, vamos a encontrar tiempo, vamos a encontrar modo, vamos a encontrar persona y vamos a encontrar aspecto. En algunos casos, y como te decía, se considera 6 accidentes gramaticales porque implican la voz. Pero más allá de ello, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver los 5 accidentes principales del verbo y algunas clases del mismo, ¿no? Y vamos a definir al verbo según su posición semántica, sintáctica, morfológica y lexicológica también. Entonces, para establecer esto, es importante recordar que el verbo es la palabra más variable que existe en el idioma castellano. Ahora ustedes se preguntarán por qué es la palabra más variable, porque presenta 5 accidentes gramaticales: persona, tiempo, modo, número y aspecto. Aunque te había explicado que se dice que existe, digamos, una accidente gramatical más que es la voz, ¿no es cierto? Persona puede existir precisamente o puede variar según primera, segunda y tercera persona. Tiempo puede ser pasado, presente y futuro. Modo puede ser indicativo o subjuntivo. Número puede ser singular o plural. Y aspecto puede ser perfectivo e imperfectivo. ¿Correcto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Semánticamente, ¿no es cierto? El verbo señala acción, proceso o estado que realiza el sujeto. ¿No es cierto? Mira, muchas personas fundamentalmente piensan que cuando hablamos de verbo hablamos de acción. Sí, hablamos de acción, pero no solamente constituye la acción, puede constituir también el proceso o también el estado en el cual se ubica el sujeto o el elemento o el referente de la oración completa. Sintácticamente cumple la función del núcleo del sintagma verbal. Eso quiere decir que fundamentalmente el verbo es el núcleo del predicado o núcleo del sintagma verbal. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del núcleo del sintagma verbal? Hablamos de que a veces puede ocurrir que los verbos pueden sustituir a los sustantivos o pueden sustituir al núcleo del sujeto dentro de la oración. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero la función principal del verbo es servir como núcleo del predicado. Y lexicológicamente, ¿no es cierto?, es de inventario abierto. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y por qué es de inventario abierto? Porque durante, digamos, el tiempo, o según procesos históricos, lingüísticamente hablando, pueden crearse o generarse más acciones o más nombres de acuerdo a los verbos, ¿no? Por ejemplo, un término que en estos últimos tiempos ha resonado en nuestra cabeza es el término, por ejemplo, covidiota, ¿no es cierto? Que tiene que ver mucho con el COVID, ¿no? Son personas que se reúnen en una fiesta, ¿no es cierto? A pesar de que hay restricciones médicas como parte fundamental de prevenir la enfermedad del COVID, ¿no? Bueno, el término covidiota es un adjetivo, pero también, ¿no es cierto?, se ha agregado el término covidiotización, ¿no es cierto?, que implica la acción por la cual estas personas, a pesar de que están restringiendo una medida, siguen realizando la misma acción.
cierto? De ser personas negligentes. Se ha creado un verbo, ¿no es cierto? Se ha originado un verbo a partir de el adjetivo o del sustantivo con guión, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que con el tiempo se pueden crear diferentes tipos de verbos, ¿no es cierto? Por eso el verbo es de inventario abierto, ¿no es cierto? Admite la incorporación de nuevas palabras en español. Se dice que es de inventario abierto por eso, ¿correcto? Y esas son las definiciones fundamentales del verbo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene todo verbo? El verbo se estructura en dos partes. Siempre presentará un lexema o una raíz y sus desinentes. La pregunta es, profe, ¿qué cosa es el lexema? Recuerda que el lexema es el único elemento constitutivo de la palabra que tiene significado independiente, tiene un significado propio. Por ende, como la raíz o lexema tiene un significado propio, aporta el significado principal de la palabra. ¿Y qué son las desinencias? Las desinencias fundamentalmente son las terminaciones de la palabra, ¿no es cierto? Y hablando de terminaciones, hablamos de cómo una palabra culmina, ¿no es cierto?, restituyendo los morfemas flexivos, de qué, de género, perdón, de número, de modo, de tiempo, de persona y de aspecto, ¿no es cierto? O sea que todo verbo está constituido por una raíz o un lexema y por las desinencias, que implican fundamentalmente ¿qué? Implican fundamentalmente el modo, el tiempo, la persona, el número y el aspecto. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, la palabra hablar. Mira, hablar con la L es la raíz. Hablaste es la desinencia. Profe, ¿y por qué hace es la desinencia? ¿Sabes por qué? Mira. Primero, hablaste implica un modo. ¿Es modo indicativo o modo subjuntivo? Si es real, es modo indicativo. ¿Correcto? Hablar. Tiempo. Pasado, presente o futuro. Pasado, próximo. Persona. Primera, segunda o tercera persona. Tú hablaste, segunda persona. ¿No es cierto? Tú hablaste, segunda persona. Número, hablaste, singular. Y aspecto, perfectivo, porque la acción ya acabó. O sea que las desinencias lo que hacen es aportar fundamentalmente los accidentes gramaticales que se registran dentro de la palabra, también considerados como morfemas flexivos. Dormiremos, cantó, amamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en cantó, mira, cantó, el modo, ¿no es cierto?, es indicativo, ¿no? El modo es indicativo, porque se registra en una acción real. El tiempo, cantó, es pasar, ¿correcto? Persona, ¿no es cierto?, es tercera persona, cantó. Número, singular. Y aspecto, perfectivo, porque la acción ya acaba. ¿Correcto? Entonces, las desinencias aportan fundamentalmente los accidentes gramaticales que se registran en un verbo. Por eso es que el verbo tiene dos elementos fundamentales. El lexema, que es la raíz, y las desinencias. ¿Correcto? Lexema o raíz y las desinencias, que implican fundamentalmente los accidentes gramaticales que sufre el verbo, que son cinco, fundamentales e importantes. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los accidentes gramaticales que presenta el verbo? Los accidentes gramaticales son las variaciones que sufre el verbo en su morfema, ¿no es cierto?, lexical. En su morfema lexical, ¿correcto? En su morfema flexivo, perdón. ¿Qué es el morfema flexivo? Son los elementos que acompañan fundamentalmente a qué? Son los elementos que acompañan fundamentalmente al lexema, ¿no? En realidad, hoy vamos a ver 5 accidentes gramaticales del verbo. Modo, tiempo, persona, número y aspecto. ¿Correcto? Vamos primero a la persona. Recuerden que existen 3 personas gramaticales dentro del idioma castellano. El verbo padece las 3 personas gramaticales. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona gramatical. Hay que recordar fundamentalmente que
La primera persona gramatical se identifica con el hablante o hablante, ¿no es cierto? Y puede llevar como sujeto los pronombres personales yo, nosotros, nosotros. La primera persona se refiere inmediatamente a, digamos, el referente que está realizando la acción. Realiza la acción, ¿no es cierto? La segunda persona es la persona a la cual se le habla para que realice la acción. Lleva como sujeto los pronombres tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras. ¿Correcto? Y la tercera persona se refiere a todo ser u objeto que no es ni la primera ni la segunda persona, o sea, que está lejos del referente de primera y segunda persona. Puede llevar como sujeto los pronombres personales él, ella, ellos y él. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ello, ella o él. ¿Correcto? A eso nos referimos con las personas gramaticales. De hecho, el verbo, como te decía, parece de las tres personas gramaticales. Fundamentalmente es eso. A ver, por ejemplo, primera persona es la persona que habla, el locutor o hablante. Vendí un celular, primera persona. Segunda persona es la persona a quien se le habla, el interlocutor u oyente. Mencionaste mi nombre, segunda persona gramatical. Tercera persona gramatical es la persona que está ausente en la comunicación. Como está ausente en la comunicación porque no es ni mi interlocutor ni yo, estamos hablando de una tercera persona, entonces, como está ausente, por ejemplo, a eso corresponde la tercera persona gramatical, ¿no? Viajarán a Italia, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia. Ahora, esas son las tres personas gramaticales, primera, segunda, tercera persona. Ahora vamos a hablar del número, ¿no es cierto? Hay que recordar que cuando hablamos del número, estamos hablando de que existen dos tipos de números fundamentales, ¿ah? El singular y el plural. ¿Cuándo es singular? Cuando ocurre a un solo elemento. Plural cuando le ocurren a dos o más elementos, ¿no? Las tres personas gramaticales pueden aparecer en singular o plural. Singular indica como sujeto del verbo a una persona o cosa. Plural cuando indica como sujeto de verbo a más de una persona o cosa. En el caso de los sustantivos colectivos, los verbos siempre van en número singular. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, ovejas, decimos rebaño. Se está hablando del plural, pero de manera, ¿no es cierto?, utilizando el sustantivo en singular, ¿no? Por ejemplo, la jauría de lobos arrasó con nuestra granja. Arrasó en singular, ¿correcto? Yo no puedo decir, por ejemplo, la jauría de lobos arrasaron con nuestra granja. ¿Por qué es incorrecto? Porque estamos hablando de una jauría. No estamos hablando de más jaurías, una jauría. Eso es incorrecto, ¿ya? O sea que puede el verbo aparecer en singular o puede aparecer en plural. Es importante recordar que el verbo tiene concordancia gramatical con el sujeto. O sea que la concordancia del verbo se da entre los accidentes de número y persona, del verbo y del sujeto. Número y persona, no de género, sino número y persona. ¿Correcto? Número y persona. Concordancia gramatical con el sujeto en número y persona. ¿Correcto? Eso es muy importante. ¿Ya? Ahí. Por ejemplo, singular, una sola persona realiza la acción. Canté, yo singular. Compraste, tú singular. Bailará, el singular. Plural, dos o más personas realizan la acción. Cantamos, nosotros plural. Compraron, ustedes plural. Bailarán, ellos plural. ¿No es cierto? Ahí. Mira, hemos visto persona, hemos visto número. Ahora hablamos del tiempo. Todo verbo presenta siempre tres tiempos fundamentales. El verbo padece tres tiempos fundamentales. Nos indica el momento, periodo en el cual se da la acción verbal. Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado, que puede ser presente, ¿no es cierto?, pretérito o también pasado y futuro. Hay dos series de tiempos verbales, los tiempos simples y los tiempos compuestos. ¿No es cierto? En los tiempos compuestos se utiliza el verbo auxiliar haber. No obstante, no existe un tiempo compuesto en el presente.
Ahora, este es muy importante, mira. Sí es cierto que siete tipos de tiempo. El pasado, el presente y el futuro. Al pasado también se le llama pretérito. Pero, profe, ¿cuándo se le llama tiempo simple? Cuando se emplea una sola palabra para indicar el verbo. ¿Cuándo se habla del tiempo compuesto? Cuando se agrega verbos auxiliares para unirlo con el verbo principal o con la acción principal y que esas dos palabras sirvan como un solo verbo. A eso se le llama tiempo compuesto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahora, también es importante ver algo, ¿no? Dice, no obstante, no existe un tiempo compuesto en el presente. A estos verbos que no tienen los verbos en pasado, presente, futuro, se llaman verbos irregulares. ¿Cierto? Pero eso lo vamos a ver, lógicamente, cuando veamos la normativa del verbo numérico. Las clases de bien, totalmente. Mira, hay que recordar, por ejemplo, bailé, pretérito, pasado. He bailado, tiempo compuesto porque tiene el verbo auxiliar haber, ¿no? Presente, bailo, ¿no es cierto? Yo no puedo decir he bailo o haber bailo, ¿no? Pues no existe en presente. Y en futuro, bailaré y habré bailado. O sea que el verbo compuesto, ¿no es cierto? O mejor dicho, el tiempo compuesto existe solamente en pasado y en futuro, no en presente. ¿Correcto? Ya sabes. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de tiempo. Pretérito pasado, presente, futuro. Y cuando me refiero fundamentalmente al tiempo compuesto o tiempo simple. Tiempo simple cuando se utiliza un solo verbo para mencionar la acción y cuando el tiempo es compuesto, cuando utilizo el verbo auxiliar junto con el verbo principal para hablar de una sola acción. ¿Correcto? Eso es lo que es. Ahí está. Por ejemplo, tiempos verbales, ¿no? Simples o compuestos. Simples, formados por una sola palabra, ¿no? Que indica la acción. Yo voy al cine, voy al. Compuestos, formados por dos o más palabras, además participio. Yo he ido al cine, ¿ves? He ido al cine, ¿no? Ahora, recordemos que los verbos compuestos pueden estar unidos con el verbo auxiliar haber más un gerundio, más un participio o más un infinitivo. Ahora vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de participios, cuando hablo de gerundios, cuando hablo de infinitivos. Pero fundamentalmente se le llaman así, compuestos, porque se utilizan dos o más palabras para dar un solo verbo. Pretéritos presentes, pasados, futuros. Presentes, acción que ocurre en el momento en que se habla. Yo voy al cine ahora. Pretéritos o pasados, acción que ocurre en el momento anterior al que hablamos. Por ejemplo, ayer yo fui al cine. Futuro, acción que ocurre en el momento posterior al que hablamos. Yo iré al cine mañana, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, ahí hemos visto persona, ¿no es cierto? Hemos visto persona, hemos visto número y hemos visto tiempo. Ahora vamos a hablar del otro accidente gramatical del verbo, que es el modo. ¿No es cierto? Ahora, existen tres tipos de modos. Yo había hablado del modo indicativo y del modo sustitutivo, pero también existe el modo imperativo. ¿No es cierto? ¿Qué implica el modo? Indica el punto de vista del hablante con relación a la acción verbal. Se clasifica de la siguiente manera. Nos señala la actitud del hablante en relación con lo que se dice frente a algo, ¿no? Fundamentalmente frente a la acción, en todo caso. Podemos establecer entonces, muchachos, que existen tres tipos de modos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Cuando hablamos, por ejemplo, del modo indicativo, es el modo de la objetividad, la imparcialidad del hablante. Este se limita a exponer un hecho pasado, presente o futuro, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se le llama indicativo? Porque fundamentalmente implica la objetividad, implica de manera objetiva la relación individual, la objetividad, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental, eso es lo importante. Implica fundamentalmente la objetividad, ¿no es cierto? Y además se llama indicativo porque las acciones suceden en la realidad. Se acerca una tormenta, ahí está, mañana nos casaremos. Perfecto, indicativo. ¿Correcto? Indicativo. Es el modo de la objetividad.
Ahora, el modo es subjuntivo porque se le llama así porque expresa subjetividad, o sea, de la participación emocional del hablante. O sea, estamos hablando de las emociones, del sentimiento del hablante frente a la acción. Expresa fundamentalmente en el subjuntivo el deseo, temor o seguridad. Que tenga suerte, por ejemplo, ¿no? No es indicativo, es subjuntivo, que tenga suerte. Ojalá vuelvas pronto. O, por ejemplo, deseo que llueva hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es subjuntivo porque implica o fundamentalmente se está dando a conocer las emociones del hablante. ¿Cierto? En función a esa. Y el modo imperativo se le llama así imperativo porque implica mandato. En algunos libros se le llama también modo exhortativo, porque indica fundamentalmente eso, exhortar, mandar. Se utiliza para dar órdenes o instrucciones en las oraciones informativas. Por ejemplo, afirmativas. Regresa pronto, ¿no es cierto? Imperativo. Limpia tu cuarto, Jaime. Imperativo. También se usa para formular órdenes de oraciones negativas. No vengas mañana, ¿eh? O mañana no hay clases, por si acaso, ¿no? Sí. Aunque eso es una mentira, pero es imperativo. ¿No es cierto? O sea, para resumir los tres modos del verbo. Indicativo cuando hablamos, por ejemplo, de acciones objetivas dentro de un tiempo pasado, presente o futuro. ¿Por qué se le llama subjuntivo? Porque implica, ¿no es cierto?, las emociones del hablante frente al activo, ¿no es cierto? Emociones, sentimientos del hablante, ¿no? Por ejemplo, Dios quiera que nos vaya bien en esta segunda parte del año, por ejemplo, ¿cierto? O tengo mucha hambre, por ejemplo. Tengo mucha hambre. Subjuntivo, ¿no es cierto? O apruébame, por favor, ¿no es cierto? Subjuntivo. Y imperativo implica mandato, ¿no? No te olvides de hacer tu tarea después de ver este video, por ejemplo. Imperativo, ¿no es cierto? Ahí. Ese es el modo del verbo. Indicativo indica la forma objetiva de la acción verbal. Por ejemplo, descubrieron que el sol es de color blanco. Indica. Subjuntivo expresa la forma subjetiva del emisor, es decir, señala deseo, duda, ¿no? Desearía que vivieras conmigo. Subjuntivo, ¿ves? Deseo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, no sé si trabajar el día de mañana o decir que me enfermé, por ejemplo, ¿no? Ahí está, subjuntivo. Imperativo expresa la acción del verbo, digamos, el verbo, una orden, mandato, ruego, pedido. Come todo lo que te sirve. Come todo lo que se te sirve. Imperativo. Come todo lo que se te sirve. Imperativo. Ahí está. Fundamentalmente es eso hoy. No te vayas a olvidar. ¿Correcto? Listo, muchachos. Excelente. Mira, modo indicativo. Ahí está. Comer, modo indicativo. ¿No? Por ejemplo, persona, presente. ¿Cómo comes, comes? Pretérito imperfecto. Comía, comías, comí. Pretérito perfecto simple. Comí, comiste, comió. Futuro imperfecto. Comerá, comerás, comerás. Condicional simple. Comiera, comieras, comiera. Por ejemplo. Ahí está. Vosotros, vosotras, ellos, ellas. Comemos, coméis, comen. Comíamos, comíais, comías. Comimos, comisteis, comieron. Comeremos, comeréis, comerán. Comiéramos, comierais, comieran, por ejemplo. Ahí está. Modo indicativo, modo subjuntivo de comer y el modo imperativo. ¿Cierto? Ahí. Perfecto. Y como último accidente gramatical del verbo, y con esto estaríamos terminando la primera normativa del verbo, ¿no es cierto? Es el aspecto. Ya es el aspecto. Por ejemplo, el verbo puede informar también sobre el desarrollo de la acción. Ese es el aspecto. El aspecto caracteriza la acción desde el punto de vista de su transcurso o de su término. Señala si la acción que expresan los verbos ha concluido o no en el instante de referencia. Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo, que puede ser aspecto perfecto o imperfecto. ¿Cuándo el aspecto es perfecto o perfectivo? Cuando la acción ha culminado de realizarse.
¿Cuándo es imperfectivo? Cuando la acción está transcurriendo o está en el proceso de realización. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el perfectivo y el imperfectivo. Presenta la acción terminada tanto si es presente como si es pasado o futuro. Por ejemplo, dice, a las 8 habré llegado al 8. Perfectivo. A las 8 habré llegado. La acción va a culminar. Habré llegado al 8. ¿No? Ahí está. Como si fuera pasada o futura. Perfectivo. Si la acción es pasada o es futura. Acabé la secundaria de los 15 años. Acabé, la acción acabó. O sea que es perfectivo cuando estamos hablando de pasado o de futuro. ¿Correcto? La acción en pasado o en futuro. ¿Cuándo es imperfectivo? Cuando la acción está en presente. Muestra la acción sin terminar en el transcurso. Mañana volaré a Londres. Pero, por ejemplo, volaré es en futuro. Sí, pero la acción no ha culminado. Por ejemplo, aquí dice habré llegado. Te das cuenta que se está utilizando un verbo auxiliar de haber más fundamentalmente un gerundio, perdón, un indicativo. Entonces, ado, ero, ido, ¿no? Ahí sí. Pero como acá no hay ningún verbo auxiliar, entonces es imperfectivo, volaré. Estudiaba todos los días cuando era joven. Estudiaba todos los días cuando era joven. Profe, ¿y por qué, no es cierto, aquí este es imperfectivo? Porque si bien es cierto, estamos hablando de una acción en pasado, ¿no es cierto? También es importante recordar que no hay un verbo auxiliar acompañado. Entonces, ¿cuándo la acción es perfectiva? Es perfectiva cuando ya acabó la acción o cuando esa acción se proyecta a futuro, pero se utilizan verbos auxiliares como el verbo haber. En cambio, es imperfectivo cuando se habla de una acción que todavía está en proceso de realización y además no se utiliza verbos auxiliares, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Por ahí te la pongo en consideración para que no te vayas a... O sea que existen dos aspectos, perfectivo e imperfectivo. ¿No es cierto? Perfecto indica la acción acabada independientemente del tiempo de la acción verbal. Por ejemplo, cantó en el aniversario del colegio. Perfecto. Terminó la acción. Imperfecto señala la acción que se está dando o está en curso de realización. Cantaba en el aniversario del colegio. Ahí es. O sea, es perfecto cuando la acción culminó. Es imperfecto cuando la acción está en proceso de realización. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Indicativo, mira, modo, ¿no? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Pretérito compuesto, pretérito pluscuamperfecto. Bueno, este ya es mucho más elaborado. Y bueno, todavía no voy a hablar de la clasificación del verbo. ¿Sabes por qué? Porque eso todavía no corresponde a la normativa del verbo. Si has llegado, mira, te voy a compartir la GPT, ¿está bien? Pero si has llegado hasta la clasificación del verbo, esa parte no vas a resumirla y tampoco vas a copiarla porque todavía no hemos llegado a esa parte. Solamente vas a establecer tu resumen a partir de las diapositivas donde hemos destacado la teoría y donde he explicado la teoría. ¿Ya? Para que no te vayas a confundir, porque después están escribiendo el coordinador y el coordinador me sigue ahí preocupado y me dice, ¿por qué no has indicado que tienen que copiar los chicos? Ustedes tienen que copiar y hacer su resumen. No van a copiar todas las PPT, solamente van a copiar las PPT que hemos mostrado en esta clase, por si acaso. Solamente las que hemos desarrollado dentro de la... ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos a empezar a desarrollar nuestro libro. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, vemos que en su estructura hay una raíz y están sus desinentes, ¿no? Verbo simple y perífrasis verbal. Profe, ¿qué es un verbo simple? Aquel elemento que registra la acción en una sola palabra. ¿Qué es perífrasis verbal? Cuando dos o más verbos equivalen a uno solo. ¿No es cierto? He estudiado, está estudiando, anda buscando, por los estudios. Dos o más palabras implican una sola acción. ¿Correcto? Reconoce los verbos presentes en las siguientes oraciones. Mira, son fundamentalmente 10. Lo que voy a hacer es hacer las 5 primeras y tú desarrollas las otras 5 restantes. Por si acaso, no lo voy a hacer todo yo. Suspirando, Julia afirmó que le había encantado el paseo. Entonces, ¿cuáles son los verbos? Suspirando, verbo. Julia afirmó, verbo.
que le había encantado, correcto, el paseo. Y están los verbos. Se es bueno porque sí. Se es bueno porque sí. Y porque adentro se siente, ¿no es cierto? Se siente, ahí está, se siente como un orgullo cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás. Ahí está. El muchacho inquiría alarmado. No ha visto nadie una maleta. No ha visto. Mira, ha visto nadie una maleta. Ahí está. Listo. Era aún temprano. Era aún temprano. Las paredes del patio daban mucha sombra. Daban mucha sombra. El sol encendía la cal de los muros por el lado del poniente. Ya está. Listo. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto se propagó. El canto se propagó con una claridad extraña. Parecía tener un agudo. Ahí está. Esos son los verbos. Tú identificas los que de alguna u otra manera vas a encontrar de las citas. ¿Sí? Los verbos impersonales. Ahora, hay que recordar que se le llama verbos impersonales a aquellos que solo se conjugan en tercera persona. También se le llaman verbos impersonales a aquellos que fundamentalmente no son realizados por el hombre, ¿no es cierto? Porque no tienen ningún sujeto determinado. Generalmente aluden a fenómenos meteorológicos. Llueve demasiado en la región, amaneció nublado, anochece más tarde. En este grupo de impersonales también podemos encontrar el verbo haber. El mismo suele funcionar como verbo auxiliar en los tipos compuestos. Sin embargo, cuando no esté en función de auxiliar, constituye por sí mismo el verbo de la oración. De la oración se considera impersonal y por tanto debe ser utilizado solo en tercera persona en singular. También puede funcionar como impersonal ser, estar y hacer. Hubieron muchos problemas, ¿no? Es incorrecto, debe ser hubo muchos problemas. Habrá días difíciles. Habían demasiadas dificultades. Hicieron magníficos días. Hizo magníficos días. ¿Ves? Se debe establecer en singular, no en plural. ¿Correcto? Hubo muchos problemas, los hubo. Habrá días difíciles, los habrá. Hay que tomar en cuenta que la frase nominal que acompaña al verbo impersonal en los ejemplos citados no es el sujeto, sino el objeto directo de la oración. Ahí está. Muy bien, los verbos impersonales. Personales e impersonales. ¿Cuándo son los verbos impersonales? Los verbos son impersonales cuando no los realiza una persona, sino fundamentalmente destacan los elementos meteorológicos. Y también el verbo haber puede unirse fundamentalmente a los verbos impersonales. ¿No es cierto? El verbo haber y sus conjugaciones pueden unirse a los verbos impersonales. Sí, pero al unirse se debe colocar en singular. ¿No es cierto? No en plural. ¿Ya? Con respecto a la proposición subordinada que va a encabezar en la conjunción condicional sí, si el verbo de la proposición principal se construye en modo potencial, ¿no es cierto? En modo potencial quiere decir en modo futuro, entonces el verbo subordinado, el que va encabezado por sí, debe construirse en modo subjuntivo. Ya sabemos que el modo subjuntivo es aquel modo donde se expresan las emociones del referido, ¿no? Es incorrecto el uso doble del modo potencial. Por ejemplo, el subjuntivo señala un hecho como subordinado a otro, expresa deseos de modo voluntad. Se le puede anteponer la interjección ojalá. Espero que cante muy bien. Ojalá cante muy bien. Potencial, como un hecho no
como real. Señala un hecho no como real, sino como posible. ¿Ves? Un hecho futuro. Entonces, siempre depende de una condición. Se le reconoce por la terminación iría, oría, amos o amo. Por ejemplo, ¿no? Si tuviera dinero, te lo daría. Potencial, te lo daría. Ahí, potencial. Me piden aquí que subraye los verbos que se encuentren en modo subjuntivo en las siguientes oraciones. En modo subjuntivo, expresen de ser. Quiero que lo tomes en cuenta para la próxima vez. Quiero que lo tomes en cuenta para la próxima vez. Ya. Subraya los verbos que se encuentran en modo subjuntivo en las siguientes oraciones. Entonces, acá quiero, ¿no es cierto? Quiero que lo tomes en cuenta para la próxima vez. Quiero, quiero. ¿No es cierto? Si tuviera dinero, te lo compraría. ¿Este es el modo subjuntivo o el modo potencial? Creo que es modo potencial, ¿no? Si tuviera dinero, te lo compraría. Te lo compraría. Ese es el modo potencial, no es el modo subjuntivo. Para que se lo digas, debes tener mucho cuidado. Para que se lo digas, debes tener mucho cuidado. Ahí está, dice, espera a que vengan para que se lo comenten. Espera a que venga para que se lo comente. Espera a que venga. No, espera a que venga. Espera a que venga, ya, para que se lo comente. Ahí está, espera. ¿No? Implica fundamentalmente, claro, un elemento subordinado. Tiene que esperar para que luego se lo comente. ¿Sí? En caso de que tuvieras una idea, me llamas por teléfono. Me llamas por teléfono. En caso de que tuvieras una idea, me llamas por teléfono. Me llamas por teléfono. Claro, es una condición, ¿no? Es una condición, ¿no es cierto? Claro, es una condición. Entonces yo, por ejemplo, ojalá, ¿no es cierto?, me llamaras por teléfono en todo caso. Me llamas. Ahí. Y luego esto ya tú lo completas. Nos dijo que fuéramos a su fiesta. Nos dijo que fuéramos a su fiesta. Ojalá fuéramos a su fiesta, ¿no? Ahí está. Siempre y cuando regrese de tu viaje, tú tomarás su lugar. Ojalá tomara su lugar. Tomara. Ahí está. Ojalá, ahí está. Ojalá que salga temprano de clase. Ojalá que salga. Ojalá que salga temprano. Listo. Ahí está. Subraya los verbos de las siguientes series que se encuentran en modo potencial. Potencial. Haría, ¿cierto? Siempre terminan en haría, amos, bien, ¿no? Por ejemplo, leerás, comentó, fuimos, habrías, sufrirías, ahí está. Haríamos, a ver, fuimos, no, haríamos, no, fuimos no es modo potencial, no. Trata. Sufrirías, ahí sí. Mira, ahí está. ¿Habías oído? No. Hablaríamos ahí. Habrías perdido, comimos, vamos. Vamos, allá. Habrías perdido, comimos, vamos ahí. Vamos. ¿Entenderías? Sí, entenderías. Fuiste, no, soy, sería. Sabría, sufriría, sería. Ahí está, perfecto. Todavía los verbos de los siguientes series que se encuentren en modo potencial. Caminabas, reíste, querrías, ahí, querrías.
Y ya tú 6, 7 y 8, ¿no? Fundamentalmente. Mira, dice, ahora veamos. Es incorrecto decir, tendrías mejores notas si estudiarías. No, tendrías mejores notas si estudiaras. ¿No? Estudiaría, no. Verbo subordinado, modo potencial. Está mal. Dice, si lo habría visto, te habría avisado. Verbo principal, claro, habría visto. Verbo principal, modo potencial. Habría visto. Verbo subordinado, te habría avisado, modo potencial. Es incorrecto. Lo correcto es, si lo hubiera visto, te habría avisado. Modo subordinado, verbo principal, te habría avisado. Principal, modo potencial. Los verbos en modo subjuntivo que se utilizan en este tipo de oraciones condicionales presentan las siguientes terminaciones. Hará, hace, era, ese, con variaciones de número y persona. ¿No es cierto? Ahí. Mira, y acá, la segunda persona singular, tú, del pretérito indefinido del modo indicativo, no debe terminar en es, ¿no? Por ejemplo, pretérito indefinido del modo indicativo. Es aquel que señala una acción concluida por el hablar. Ya está. Amé, amaste, amó, amamos, amaste. Es incorrecto decir me llevaste a un lugar desconocido. Es me llevaste a un lugar desconocido. El pretérito imperfecto del modo subjuntivo utiliza como base para su conjugación la del pretérito indefinido del modo indicativo. Por ejemplo, traer, yo traje. Andar, yo anduve. Saber, yo supe. Pretérito imperfecto. Yo trajera, trajiste. Yo anduviera, anduviese. Yo cupiera, cupiese. Uso incorrecto. Trayera, trayese. Andara, andase. Cabiera, cabiese. Está mal. Usar las terminaciones era y es. Por ejemplo, los verbos acabados en iar como vaciar, si son regulares, deben mantener la vocal y que está al final de su raíz. Entonces, ¿cuándo los verbos son regulares? Son regulares cuando respetan la misma raíz. ¿No es cierto? Por ejemplo, roceo, roceas, rocea. Está mal, es rocío, rocías y rocía. Vaceo, vaceas y vacea. No, es vacío, vacías y vacías. ¿Ves? Y respeta la misma raíz. ¿Sabes? Ahí está. Entonces, los verbos que presentan la terminación ea, como por ejemplo delinear, no deben cambiar la e final de su raíz. Por ejemplo, no se dice patie, es patee. No se dice patie, es pasee. Alinear es alinee. Ahí está, alineé. Ahí está, alineé. El verbo caber es un verbo irregular. Ya sabemos que es irregular porque cambia de raíz. Y utiliza el modelo del verbo saber. Vean, yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. ¿No es cierto? Yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos supieron. ¿Ves? Ahí está. El verbo satisfacer es una forma irregular que utiliza el verbo hacer como modelo de conjugación, en especial en los tiempos difíciles como el pretérito indefinido y el futuro imperfecto. Recuerden que estas conjugaciones de verbo tienen que ver mucho con el juego de los tiempos, el juego del modo, del aspecto, pero bueno, son reglas, ¿no? Que por ahí están, se colocan. Aunque la verdad, uno se da cuenta del empleo correcto del verbo según el contexto racional y según lo que tú emplees, según cómo lo emplees. Hice, satisface, hiciste, satisficiste, ¿no? Hizo, satisfizo, hicimos, satisficimos, hicisteis, satisficisteis, hicieron, satisficieron. Futuro imperfecto del modo indicativo. Haré, satisfaré. Hará, satisfará. Hará, satisfará. Haremos, satisfaremos. Haré, satisfaceréis. Satisfaréis, perdón. Hará, satisfará. Ahí. Ahora, corrige las siguientes oraciones. Ya vamos a corregir. A ver, te voy a ayudar acá con algunas. Ya, a ver, ¿cuántos son? Son 20. ¿Ya? Lo que voy a hacer es desarrollar las 10 primeras y después las 10 siguientes. ¿Ya? Habrán cada vez más pobres en este país. No es habrán, es habrá.
correcto, es habrá, ¿ya? Habrá, ¿no es cierto?, cada vez más pobres en este país. Si habría problemas, yo te los comentaría. Si hubiera problemas, yo te los comentaría. Acá es hubiera problemas. Si hubiera problemas, yo te los comentaría. ¿Te das cuenta que el contexto de me determina cómo corregir esa palabra o ese término? Mira, yo no abofeteé a ese joven. Yo no abofeteé a ese joven. Yo no abofeteé. Abofeteé no es, abofeteé. ¿No es cierto? A ese joven. Abofeteé. Abofeteé. Allá voy a ponerle aquí. Abofeteé. A ese joven. ¿No es cierto? Rocé agua a las flores. No, rocié agua a las flores. Rocié agua a las flores. ¿No es cierto? Rocé agua a las flores. Rocíe. No es rocé, es rocíe, perdón. Rocíe agua a las flores. No andé por ahí como tú dices. No anduve. No anduve por ahí como tú dices. Nunca satisfaciste las expectativas. Nunca satisficiste. 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 Nunca satisficiste las expectativas. No alineé a ese equipo. 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 No alineé. No alineé, ¿no es cierto?, en ese equipo. Ya no cabiste en el carro, ya no cupiste. Cupiste. Ahí está. No te preocupes, que ya satisfacerá tus requerimientos. No, ya satisfará. Satisfará. Satisfará tus requerimientos. Después de ese problema ya no cabieron más dudas al respecto. Ya no, ¿qué cosa? Ya no cupieron más dudas al respecto. Después de ese problema ya no cupieron más dudas al respecto. Cupieron, ya no cabrieron. Ya no cabieron, no, cupieron más dudas al respecto. Y ya ustedes realizan pues hasta la 20, ¿no? Fundamentalmente. A ver, escribe la conjugación de los siguientes verbos en primera persona singular, pretérito imperfecto del modo subjuntivo utilizando la segunda persona singular tú. Por ejemplo, dice, decir, tú dijeras, tú dijese. A ver, por ejemplo, tú anduviste, anduviese. ¿No es cierto? Anduviese. Ahí está. ¿Ves? ¿Cuántos son? Bueno, vamos a completar, ¿no? Tú supiste, correcto, tú supiese. Ahí está. Tú hiciste, tú hicieses, por ejemplo, ¿no? Hicieses, perdón, acá. Tú hicieses, no, hicieses. Ahí está. Tú quisiste, ¿no es cierto? Tú quisieses. O tú quisieras, también puede ser, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Tú quisieses, tú quisieses. Tú cupiste, a ver, tú cabiste, no es cabiste, ¿no? Tú cupiste, tú cupieses. Cupiste, cupieses. Ahí está. ¿Tú qué cosa? Tú sentiste, ¿no es cierto? Tú sentiste, ¿no? Tú sentiste, no, tú sentiste. Tú sintieses, tú sintieses, ¿no es cierto? Tú supiste, tú
saber, supiste. Supiste. Tú supiste, tú supieste. Supieste. ¿No es cierto? Tú satisfaciste, no, tú, a ver, dijeras, tú dijeras, tú dijiste. Tú satisfacieras, no, tú satisfacieras, tú satisficiste, satisfacieras, ¿no es cierto? Tú satisficiste, tú satisficiste, ¿está? Satisficiste, sí. Tú trajiste, ¿no es cierto? Trajiste. Tú, por ejemplo, trajeras. Ya está. Tú viniste, ¿no es cierto? Viniste. Tú vinieras. Ahí está. Tú llegaste. Llegaste. Tú llegaras. Tú llegaras. Si tú llegaras, llegaras. Llegaras. Tú escribiste. Tú escribiste. ¿No es cierto? Tú escribiste. Tú escribieras. Ahí está. Tú escribiste, tú escribiste, tú escribiste. ¿No? Ahí está. Perfecto. Tú, tú irías, tú fueras, ¿no? Tú irías, tú fueras. Tú irías, tú fueras, ¿no? No, tú fuiste, ¿no? Y tú fueras. Ahí está, ¿no? Tú eres de ser, ¿no? Tú eres, tú eras. Tú eres, tú eras, ¿no? Porque te están pidiendo, claro, ¿no? Pretérito imperfecto, ¿no? Es imperfecto. Tú eres, no, tú eres, tú eres. Tú volviste, tú volvieras. Volviste, volvieras. Ahí está. Tú viniste, tú vinieras. Ahí está. Y tú, por ejemplo, sentiste, tú sintieras. Ahí está. Perfecto. Y con eso hemos terminado este cuadrito. Me piden por acá algunas cosas que vamos a desarrollar. ¿Ya? A ver, por ejemplo, mira, me dicen por acá. Subraya las experiencias verbales presentes en las siguientes oraciones. Vamos a subrayarlo entonces. Parada en la esquina, esperando el ómnibus, empecé a recordar el día en que por primera vez vi un fantasma. Empecé a recordar el día en que por primera vez vi un fantasma. Para decir, empecé a recordar. Empecé a recordar. Nunca voy a salir de este inframundo en el cual he caído. Nunca voy a salir. Voy a salir. Seguramente tendrá que visitar a sus padres. Tendrá que visitar a sus padres. Él tiene que hacerlo. Él tiene que hacerlo, porque así lo indicaron. Tiene que hacerlo. Ya debe ser la 1. Ya, ¿no es cierto? Debe ser la 1. ¿No es cierto? Acaba de terminar la función que tanto quería disfrutar. Acaba de terminar la función. Acaba de terminar la función que tanto quería disfrutar.
Lo voy a llorar toda mi vida. Lo voy a llorar toda mi vida. Los alumnos terminaron de leer la última edición del diario escolar. Terminaron de... Ahí está. Tengo que solicitar un préstamo al banco lo antes posible. Tengo que solicitar, Felipe. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Hay que tener. Ahí está. En los meses en blanco, escribe el verbo conjugado que complete el sentido de cada oración. Si tengo tiempo, esta obra interesantísima. A ver, si tener modo subjuntivo. Si tengo, a ver por acá, si tengo tiempo, ya acá tengo, si tengo tiempo, sí, leeré esta obra interesante. Ahí está. El partido, el deseado trofeo. Si gano el partido, obtendré el deseado trofeo. ¿No? Ahí está. Y tú la 3 y la 4 voy a tu lado. ¿Correcto? Subraya el verbo correctamente conjugado y escribe una oración con él. Se dice satisfací o satisfice, satisfice. ¿No es cierto? Y ahí te escribes la oración. Se dice haceré o haré, se dice haré. Se dice tolerá o dolerá, dolerá. Se dice andé o anduve, se dice anduve, ¿no es cierto? Se dice cabo o quepo, se dice quepo. Se dice vacié o vacé, se dice vacié, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, corrige las siguientes oraciones. Hubieron varios problemas, hubo varios problemas, ¿no? Habían demasiados curiosos, había demasiados curiosos, ¿no es cierto? O puede ser hubo demasiados curiosos. Habrán grandes explosiones, hubo grandes explosiones. Hace días que no te veo, hace días que no te veo. Hubieron numerosos comentarios, hubo numerosos comentarios. Habrá más investigaciones al respecto, habrá más investigaciones al respecto. Hubieron varias desventajas, hubo varias desventajas. Habrá muchos pasteles, habrá muchos pasteles. Contra la guerra hubieron muchas manifestaciones. Contra la guerra hubo muchas manifestaciones. Hace muchos años desde que se fue. Hace muchos años no, hace muchos años desde, ¿no es cierto? Ahí está. Y luego subraya los verbos mal conjugados y corrige la oración en la siguiente línea, ¿no? En cuanto te vi tan subida de peso, me di cuenta que no cabería y no cabía. No, me di cuenta que no, que no, que no cupirías y no cupiste. Que no cupirías y no cupiste. ¿No es cierto? Ahí está. Listo. No satisfice su deseo de acompañarla en esta fiesta. Ahora no me contesta el teléfono. No satisfice. ¿No? Ahí está. No creí que un detalle tan sencillo la satisfacería. No creí que un detalle tan sencillo ¿qué cosa? La satisfaría. Se desmayó después de que lo patearon en la cabeza varias veces. Se desmayó después de que lo patearan en la cabeza. De que lo patearan en la cabeza, repetían. No lo vació correctamente. Por eso se perdió una buena parte de la semana. Y con eso hemos terminado pues la clase del día de hoy. Espero fundamentalmente que se haya entendido esta parte sobre todo de las conjugaciones del verbo, ¿no? Que son importantes y son importantes, pero hay que tenerlas en cuenta de todas maneras. Te voy aclarando lo siguiente. Punto número 1, no es necesario, ¿ya?, que copies las diapositivas, todas las diapositivas. Solo tienes que copiar las que hemos desarrollado ahora en clase dentro de la teoría. Y otra cosa fundamental, haces un resumen, no las copies todas, solamente haces un resumen. ¿Ya? Y ya te voy a compartir la ficha para que puedas desarrollar tu clase como corresponde. Bueno, chicos, les agradezco mucho la atención prestada, cuídense mucho y ya nos vemos pues la próxima semana
en otra edición del curso de lenguaje. Chao, chao, cuídense, nos vemos, que tengan un buen día.